Bueno, de mucho, ¿no? ¿No? Y el respeto es muy fuerte. Eso que pero hay también unas ciertas derivaciones que sí que me gustaría resaltar por la injusticia. Por ejemplo, en España, ciertos estudios culturales latinoamericanos en temas del consumo, Néstor García Canclini o Martín Barbero, ¿no? Que ya que estamos en Colombia y tal, casi triunfan cuando han triunfado en Estados Unidos, curiosamente, es decir, se traducen al inglés y son luego recibidos en Europa cuando había versiones directas en castellano, ¿no? El propio libro de la media de las mediaciones de Martín Barbero es de origen español, yo vivo cerca de su pueblo, en Ávila, ¿no? Y entonces, pero el mundo académico, esto del homo academicus, es así de injusto y siempre tiene que necesitar los hit parades y los thought académicos para que se reconozcan cosas y tal. Gracias a la editorial Siglo XXI, las primeras ediciones de Las palabras y las cosas de Foucault son españolas, son el Siglo XXI de México para toda Latinoamérica, o el oficio de sociólogo de Bourdieu es la primera edición, y sin embargo conozco a autores españoles que citan Las palabras y las cosas en inglés y cosas así, ¿no? Precisamente porque ahora la moneda de curso común es precisamente el mundo anglosajón, porque es el que genera la legitimidad de los Journal of Citation Reports, de las formas de meritocracia académica. Pero yo creo que los estudios culturales latinoamericanos así han pasado, que yo creo que son estudios sociales latinoamericanos y tal sobre el consumo, yo creo que son fundamentales por una cosa que tú apuntabas antes, porque nos indican que el consumo no es solamente la idea del consumo opulento que tanto la escuela norteamericana como la escuela centroeuropea nos había generado, es decir, siempre esta idea de los objetos que nos, ¿no? que nos dominan, nos alienan, está en la abundancia, la hiperabundancia, etcétera. Las poblaciones también consumen en una situación de no opulencia, y la sociología del consumo, y esto me interesa mucho y creo que es un tema para el debate en un magíster como el vuestro, no es una fenomenología de la opulencia, que creo que es uno de los temas fundamentales que ha estado permanentemente presente y que ha hecho que cada vez que se habla de consumo, inmediatamente, lo hemos visto con algunos grupos de discusión con alumnos nuestros, la gente inmediatamente habla de anuncios, opulencias, no sé qué, como si lo que hace cotidianamente no fuera consumir, ¿no? O que elementos de consumo de tipo responsable, razonable, etcétera, etcétera, se rechacen porque digan que eso no es consumo, ¿no? Porque inmediatamente se asocia consumo a una especie de deseo absolutamente desencadenado, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que gran parte de los estudios sociales del consumo latinoamericano nos han enseñado a ver precisamente que se consume en situaciones sociales concretas, y es que es ese estudio de lo concreto lo que nos sirve, ¿no? Ver cómo se ve la televisión aquí, en estas cosas que hacía García Canclini o eso, ¿no? Los propios libros de García Canclini o Guillermo y tal, eso, o el propio Martín Barbero, bueno, pues yo creo que indican precisamente que estamos contra una especie de etnocentrismo de los estudios de consumo que ha sido muy importante, yo creo, porque luego, como académicamente siempre trabajamos como si estuviéramos en el centro, aunque no estemos en el centro, porque todo el mundo para su meritocracia académica tiene que conocer autores los más modernos y desarrollados del mundo, aunque su realidad social tenga muy poco que ver con la del centro del mundo, acabamos generando una especie de que todos los sitios se están dando la misma cosa, que es lo que te están diciendo estos autores, digamos, de los lugares o de los marcos más opulentos, ¿no? Cuando en situaciones no se dan, por supuesto, en esta situación. Nosotros lo hemos visto mucho en la sociedad de consumo española. La sociedad de consumo española tiene unas derivas muy diferentes de otras sociedades de consumo, y sin embargo la tendencia es a homogenizarla como si fuera otra cualquiera, etcétera, cuando ha pasado, ahora esta tarde lo veremos con la crisis, son elementos muy importantes, ¿no? Muy importantes de diferencia. De hecho, creo que ese es uno de los retos importantes de la maestría, y es que es un espacio que necesariamente nos confronta a
que no podemos aplicar categorías y sistemas de pensamiento cuando la realidad se nos sale. Es decir, o evocamos esta idea burdiana de la caja de herramientas y miramos qué ajustamos y qué nos sirve y utilizamos herramientas propias nuestras, o definitivamente aquí lo que estamos es simplemente reproduciendo estas jerarquías académicas. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, es decir, sin tener ningún parti pris, ningún elemento previo, es decir, no hay que ser postcolonialista porque está de moda ser postcolonialista, no hay que, es decir, vamos a estudiar la realidad y tal, tomaremos herramientas del postcolonialismo, tomaremos herramientas hasta del funcionalismo, lo que sea, sin ningún tipo de eclecticismo fácil, pero desde luego a mí lo que sí me parece es que utilizar el poscolonialismo anglosajón como la figura, digamos, de redención del poscolonialismo latinoamericano no es una buena maniobra, ¿no? Porque creo que en Latinoamérica en su conjunto hay obras tan importantes o más importantes que el poscolonialismo anglosajón y tal. Y que, es decir, cuando tú ya empiezas a tomar eso, vuelves a tomar otra moda central para decir que estás en eso, ¿no? Cuando, ya digo, aquí se ha hecho históricamente muchísimas cosas muy interesantes y que creo que son fundamentales para el estudio del consumo en estas sociedades.